por favor abra sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 5, hermanos. Bendito es Dios, versículo 1 en adelante. Vamos a estudiar la segunda parte de las bienaventuranzas, hermano. El miércoles pasado estuve en Walla Walla predicando este mensaje, ¿verdad? Ahí lo compartí de una manera completa, pero ahorita quiero ir más detenido y vamos a mirar la segunda parte de las bienaventuranzas que nos faltaron hace 8 días, hermano. Entonces, por favor, busque Mateo 5, verso 1. Estamos estudiando, hermano, la enseñanza de hoy, ¿verdad? Se titula, como obviamente es la segunda parte de hace 8 días. Hace 8 días decíamos que el título es, hermano, el carácter de los ciudadanos del reino, ¿verdad? Lo que Jesús describe como el carácter de aquellos que son ciudadanos del reino de Dios, que son hijos de Dios, hermano. Mateo 5:1, hermano, al 13. ¿Estamos ahí todos? Le invito a que así como abrió su Biblia, abra también su corazón. Amén. Lo leemos, hermano, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice el verso 1: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Hagamos una breve oración, hermanos. Vamos a pedir a nuestro Padre que nos dé sabiduría y que nuestro corazón esté dispuesto, hermanos, a recibir su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos ante ti, Señor, con temor, con reverencia, pero nos acercamos también, como dice tu palabra, confiadamente ante el trono de la gracia y del favor. Mira, Señor, tú conoces la necesidad de cada una de las vidas de los que estamos aquí. Te pedimos, Padre, que tu palabra nos hable a nuestro corazón en el día de hoy, que produzca un cambio en nuestro ser para bien, Dios mío. Oramos, Señor, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, Señor, para escuchar y entender y recibir tu palabra. Señor, que nuestra mente no divague y no se distraiga en las preocupaciones de esta vida, Señor, sino que estemos atentos, Señor, para recibir el consejo que es el mejor de los consejos, que es tu palabra. Bendícenos, Señor, en esta hora por medio de tu palabra, y que toda la honra y toda la gloria sea siempre para ti, por los siglos de los siglos. Gracias, Dios. Amén y amén. Gracias, Señor. Tomen sus asientos, hermanos, por favor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre, hermanos. Amén. Entonces, el tema es, hermano, el carácter de los ciudadanos del reino, ¿verdad? Estos pasajes, si ustedes se fijaron en el último versículo que leímos, Jesús le dice a sus discípulos que nosotros, los discípulos de Cristo, los cristianos, los hijos de Dios, somos la sal de la tierra. Y eso lo vamos a explicar, si Dios lo permite, para de hoy en 8. Porque Jesús se está refiriendo a los discípulos de Él como la sal de la tierra, refiriéndose a la influencia que los cristianos, que los hijos de Dios, tenemos que provocar aquí en este mundo, hermano. La influencia de la vida de los hijos de Dios en la vida de aquellos que no conocen a Dios. De eso se está refiriendo Jesús, hermano, ¿verdad?
Pero en los versículos anteriores que leímos, Jesús está describiendo el carácter de los ciudadanos del reino de Dios. ¿Cómo deben de ser aquellas personas, hermano, que van a ir para el cielo? Yo pregunto, ¿cuántos van a ir para el cielo, hermanos? Tenemos que decir amén, ¿verdad? Y si hay algo que usted crea que le impide, pues tenemos un abogado, Jesucristo, ¿verdad que sí? Pero entonces aquí Jesús describe, hermano, el carácter de los ciudadanos del reino. Y tú puedes ver al leer todo esto que Jesús enseña, cómo es totalmente diferente a lo que el mundo enseña. El mundo tiene su propia manera de pensar. Los del mundo, o aquellos que aún no han conocido a Dios, hermano, tienen su propia forma de pensar, de actuar, de vivir, de comportarse, hermano. Pero Jesús dice que aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos tienen que marcar una diferencia, mis amados hermanos. ¿Cuál es el problema hoy en día? ¿Por qué el mundo no está siendo impactado hoy en día, hermano? El problema es que la iglesia se ha contaminado al punto, hermano, de que ya casi no se mira la diferencia entre el que es hijo de Dios y el que no lo es. Ahora, muchos decimos ser hijos de Dios, pero no, a la hora de nuestra forma de ser no se mira mucho la diferencia. Entonces, como la gente del mundo o los que no conocen a Dios no miran en nuestra vida una diferencia en nuestra forma de ser, no los podemos influenciar. Quizás usted ha escuchado a gente que no conoce de Dios, que los comentarios que hacen cuando miran a los que nos hacemos llamar cristianos, dicen, usted sabe las clásicas, dicen, para ser como ellos, mejor así, ¿sí o no? Dicen, no, pues para ser como esos, mira, así estoy mejor. ¿Cierto o no, hermano? Porque a veces nuestro testimonio ha sido tan pobre, ha sido tan malo, hermano, que no hemos podido llegar a influenciar a las demás personas, hermano. Ahora, hace 8 días hablábamos de los pobres en espíritu, hablábamos de los que lloran, de los mansos, de los que tienen hambre y sed de justicia. Es de lo que hablábamos hace 8 días, ya no voy a tocar más. Pero ahora quiero que me acompañe al verso 7, porque del verso 7 en adelante es lo que vamos a ir explicando, hermano. Algo más que Jesús espera ver en tu vida, ver en mi vida como discípulos de Cristo. ¿Cuántos son discípulos de Cristo, hermano? Entonces lo que Dios quiere y lo que Dios espera es ver y mirar estas características en tu vida y en mi vida. Dice el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos. Y nos dice el por qué son bienaventurados, por qué son felices, por qué son bendecidos. Y dice, porque ellos, note bien, ellos, no toda la gente del mundo, sino ellos. ¿Quién? Los misericordiosos. ¿Qué pasa con los misericordiosos? Porque ellos alcanzarán misericordia, hermanos. Amén. Entonces dice Jesús, felices, bendecidos por Dios, son la gente que es misericordiosa, son los misericordiosos. La palabra misericordia, hermano, según el diccionario, la traduce como tener compasión. ¿Y qué es tener compasión? Yo quiero que entendamos algo, hermano. Tener compasión no es lo mismo que sentir lástima. Usted a veces mira a gente en la calle y usted lo mira quizás tirado en el suelo, drogado, con la ropa sucia. Quizás ahorita en el tiempo del frío lo mira sin buen abrigo, y usted en su interior o ya sea con su boca dice, ay, pobrecita persona, ¿verdad? Usted está sintiendo lástima, pero hasta ahí. Usted va en su carro y usted nomás dice, ay, pobrecito, mira cómo la ropita que trae, pobrecito, mira, de seguro se duerme en la calle con este frío, pero usted continúa avanzando y sigue su camino, hermano. Bueno, la compasión no se queda en sentir esa lástima. El diccionario dice que tener compasión significa ese sentimiento, hermano, de simpatía o de identificarse con la miseria o el sufrimiento del otro, pero al punto de que te lleva a actuar, hermano. Esa es la misericordia, esa es tener compasión, eso es ser misericordioso. Ver al otro cuando está afligido, cuando está en una condición miserable y
y que te identifiques con su dolor. O sea, es mirar el sufrimiento del otro y ponerte en el lugar del otro, como si tú mismo estuvieras sufriendo lo que esa persona está sufriendo, pero no nomás decir pobrecito, no, sino que la compasión te lleve a actuar para aliviar las miserias del otro, hermano. Esa es la misericordia, porque eso es lo que Dios hizo con nosotros, hermano. Antes de que recibiéramos el perdón de pecados, hermano, la salvación, la vida eterna y todos los beneficios que Dios nos ha dado, nuestra condición era miserable por nuestros pecados, hermano. La Biblia dice que estábamos apartados de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos muertos en pecados. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, hermano, y Dios tuvo misericordia, hermano. O sea, Dios no solamente nos vio y no nomás dijo, ay, pobrecitos, mira cómo están. No, Él sintió nuestro dolor al punto que lo llevó a actuar, hermano. Y eso es lo lindo del amor de Dios. ¿Te has fijado que el amor de Dios, siempre cuando en el Nuevo Testamento lees de su amor, está relacionado con una acción, ¿verdad? Por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo, perdón, que dio a su Hijo unigénito. ¿Verdad que sí? Nadie hubiera dicho, pero de tal manera Dios nos amó que dijo, ay, cuánto los amo, pero nos hubiera dejado así en la miseria. No, Dios se identificó con nuestro dolor y actuó para aliviar nuestra miseria, hermano, y tuvo misericordia de nosotros, hermano. Y hoy yo te quiero hablar algunas cosas importantes de la misericordia que quiero que guardes en tu corazón, hermano. Guárdalas ahí en tu corazón, hermano. La misericordia es uno de los temas más importantes de toda la Biblia, hermano. La misericordia, hermano. Y Jesús por eso dice, felices los misericordiosos. En el Antiguo Testamento tú lees que la Biblia nos dice que Dios es un Dios de misericordia. Yo no sé cuántos dicen amén. Amén. Dios es un Dios, hermano, que tiene misericordia del ser humano. Es un Dios misericordioso, hermano. Aleluya. Pero hoy yo te voy a hablar de dos maneras en que Dios manifiesta su misericordia con sus criaturas, con los seres humanos. Dos maneras en que Dios la manifiesta. La Biblia, hermano, ahora no lo voy a leer, pero si quieres anotar, por ejemplo, el Salmo capítulo 6, versículo 4, la Biblia por un lado nos dice que la misericordia de Dios actúa, hermano, para salvar o socorrer a su pueblo cuando está en necesidad, hermano. ¿Verdad? Eso es lo que dice el Salmo capítulo 6, o bueno, te lo voy a leer rápidamente, mira, te lo voy a leer. Salmo capítulo 6, verso 4, aquí está hablando David que está afligido, está emproblemado, y él dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Y luego dice, sálvame por tu misericordia. Mira, él está pidiendo a Dios que Dios actúe, que Dios lo socorra, que Dios lo ayude, que Dios lo salve, y le dice, sálvame por tu misericordia, hermano. ¿Sabes por qué le dice sálvame por tu misericordia? Porque la misericordia también, hermano, es un favor inmerecido. Cuando le pedimos a Dios misericordia, le estamos diciendo, Dios, sé que no merezco lo que te estoy pidiendo, pero socórreme, ayúdame. Eso es la misericordia de Dios. Aquí el salmista le está pidiendo a Dios que lo salve por tu misericordia. Quizás el salmista sabía que no lo merecía, que él era indigno de que Dios actuara en su favor, pero él le dice, Señor, necesito que actúes en mi vida por tu misericordia, mis amados hermanos. Entonces vemos cómo la misericordia de Dios actúa para socorrer, para librar, para salvar. Pero también la misericordia de Dios, en Miqueas, te lo voy a leer rápidamente, Miqueas capítulo 7, verso 18, la misericordia de Dios, hermano, Miqueas 7, 18, la misericordia de Dios obra o se manifiesta deteniendo su ira y perdonando a aquel que viene y se arrepiente, hermano, y busca el perdón y la misericordia de Dios. Entonces, número uno, actúa para salvarte, para socorrerte, para librarnos de nuestras miserias. Y número dos, la misericordia de Dios actúa, hermano, deteniendo su ira. O sea, mira, a veces pecamos, y como Dios es justo, hermano, Él tendría que desatar su ira, hermano, porque Él es justo, porque hemos pecado,
Pero ahí es donde entra también la misericordia de Dios, cuando Dios mira que aquel pecador que merece castigo le pide perdón y le dice: Señor, perdóname y ten misericordia. Ahí Dios tiene misericordia y detiene su ira, hermanos. Estamos ahí en Miqueas 7:18. Amén. Y mira lo que dijo este varón, profeta de Dios. Dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Cuántos dan gracias a ese Dios, hermano, que perdona la maldad? A ese Dios que olvida el pecado, hermano. Eso es lo lindo de Dios, hermano, que cuando alguien ofende a Dios y la persona se arrepiente y pide perdón, Dios perdona la maldad, pero nota, esto me gusta, olvida. Porque los humanos no olvidamos, ¿sí o no? Usted ya se sabe la clásica: yo perdono, pero no olvido. No ha perdonado nada el que dice así. Dice: yo te perdono, pero toda tu vida te lo voy a recordar. A veces ya pasaron 20 años, hermano, y echándole en cara a uno lo de hace 20 años, a veces a uno ni se acuerda. No, pues yo bueno, no quiero entrar en controversia con las hermanas, la verdad que las mujeres, le digo, tienen esta memoria que se acuerdan del día, la hora, el nombre de la calle. Y es que el día tal, del mes tal, en la calle, uno ni se acuerda, hermano. ¿A poco yo dije eso? Sí, tú me dijiste. Pero aquí Dios dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Y luego mira lo que dice: no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita. ¿En qué cosa se deleita Dios, hermanos? En misericordia. Él se deleita en perdonar a aquel pecador arrepentido que merecía castigo, pero cuando el pecador viene y le dice: Señor, sé que te he ofendido, sé que he pecado, perdóname, Dios se deleita en tener misericordia de esa persona. Es un deleite para Él, hermano. Otro pasaje en Joel dice: Dios se duele del castigo. Nota, cuando tiene que castigar a sus hijos, porque nos tiene que disciplinar, lo hace doliéndole, hermano. O sea, Él castiga, pero le duele. Pero cuando tiene misericordia, Él se deleita. Él lo hace con deleite, mis amados hermanos. Entonces dice el versículo 19, mira: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Amén. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, mi amado hermano. Mira lo que dice estos versículos, guárdatelos en tu corazón, hermano. Él volverá a tener misericordia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que muchas son las misericordias del Señor, mis amados hermanos. Entonces dice: Él va a volver a tener misericordia, va a sepultar nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, hermano. Los echa ahí para no acordarse de ellos. Eso es lo lindo de Dios. Dios, cuando nos perdona, Dios no te vuelve a estar echando en cara lo que hiciste hace una semana, ayer, el mes pasado, el año pasado. Dios no hace eso, hermano, porque Él nuestros pecados los arroja a lo profundo de la mar. ¿Sabe quién es el que hace el trabajo de acusador? El maligno. La Biblia dice que ese es el trabajo de él: acusar. Acusar. ¿Y sabes quiénes a veces somos los mismos que nos estamos acusándonos? Nosotros mismos. Ya Dios te perdonó, ya Dios tomó tu pecado y lo arrojó a lo profundo de la mar para olvidarse, para no acordarse, y a veces uno mismo aún todavía sigue, hermano, acordándose, ¿verdad? Entonces, nota bien, Dios manifiesta su misericordia, aliviando, actuando, salvando, hermano, cuando sus hijos están en necesidad. Número 2, perdonando y teniendo misericordia de aquel que lo ofende, pero se arrepiente, hermano. Ahora bien, esto mismo, ahora quiero que me acompañe a Lucas capítulo 10. Lo mismo enseñó Jesús ahora acerca de nosotros los cristianos. Lo mismo nos dice Jesús, porque Jesús dijo: bienaventurados los misericordiosos, ¿verdad que sí? Amén. Lucas capítulo 10, hermano, verso 30. Usted sabe la parábola del samaritano, ¿sí o no? Amén. Usted que ha leído. Ahora, entonces, si la misericordia tiene que ver con aliviar las miserias del otro, con actuar cuando miro al otro en necesidad, significa, y Dios obra así, Dios nos ayuda, nos socorre, nos salva cuando nos mira en necesidad. Y si Jesús dice bienaventurados los misericordiosos, significa que el carácter de un hijo del reino, de un ciudadano del reino, tiene que ver con aliviar las miserias
los problemas, las aflicciones del otro cuando tengamos el poder, la capacidad para hacerlo, hermano. ¿Verdad que sí? Lucas capítulo 10, verso 30. ¿Estamos ahí, hermano? Amén. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole, ¿cómo le dejaron? Medio muerto, hermano. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo el sacerdote? Pasó de largo. Así como usted y yo cuando miramos al que se le ponchó la llanta en el freeway, está lloviendo y lo vemos, ¿y qué hacemos? Pasamos de largo, ¿sí o no? Así es. ¿O nos detenemos? Bueno, el silencio ya. Pero sigamos. Dice el verso 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo el levita, hermano? Pasó de largo. Mira 33. Pero un samaritano, note esto, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, ¿qué pasó con el samaritano? ¿Qué? ¿Fue qué? Fue movido a misericordia. Y dice que dijo, pobrecito, mira, lo dejaron medio muerto, ¿verdad? Ay, pobrecito, bueno, sigo mi camino. No, fíjese el verso 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó, ¿de qué usó, hermanos? De misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Nota la parábola que enseña Jesús, donde nos habla de un acto de misericordia. Dice que un hombre venía de orar, hermano, venía del templo. Significa que era un judío, era un israelita. Y mientras venía, hermano, de regreso, unos salteadores lo asaltaron, lo despojaron de sus pertenencias y lo golpearon dejándole medio muerto. Ahora no crea que le dieron una su cachetadita, no, lo dejaron medio muerto, o sea, no era capaz él de valerse por sí mismo. Imagínatelo tirado. Dice que pasó un sacerdote, y note bien, que aquí está hablando de alguien que conocía a Dios, pero mira cómo se comportó. Pasó el sacerdote, el que conocía supuestamente a Dios y la ley de Dios, y viéndole, dice viéndole, ¿verdad? No dice que no lo vio, viéndole pasó de largo, o sea, lo vio moribundo, dijo, continúo mi camino. Vino un levita también, hermano, alguien que conocía a Dios y la ley de Dios, y lo vio y se fue de largo, hermano. Pero vino un samaritano, y aquí yo quiero hacer el énfasis de cuando Jesús dice que los hijos o los ciudadanos del reino tienen que ser misericordiosos. Te dije, misericordia significa un favor a alguien que no se lo merece, hermano. Los samaritanos y los judíos eran enemigos, no se caían bien. Y cuando el samaritano mira a ese judío medio muerto, le vio y dice, y fue movido a misericordia. En la explicación que te di de la palabra misericordia, que significa identificarte con el dolor del otro, ponerte en el lugar del otro. El samaritano sabía que ese judío, quizás si hubiera sido al revés, el samaritano sabía que el judío quizás no hubiese hecho lo mismo por él porque eran enemigos, pero el samaritano lo vio, hermano, en su condición, y él se identificó con el dolor de su enemigo, lo vio tirado y dijo, ¿qué si fuera yo ese? Y mira cómo él actuó. Dice que le vendó sus heridas, lo puso en su cabalgadura y se lo llevó al mesón y le dijo, ¿saben qué? Se los encargo, aquí suelto dinero. Oiga bien, hermano, aquí suelto dinero, cuídenmele bien, por favor, me voy a ir y cuando regrese, si este gastó de más, me lo dices y yo pago la cuenta de este. Imagínate, hermano, la misericordia que usó este hombre, se identificó con el dolor del otro. Ahora, yo te digo, lidiar las penas, las miserias, las aflicciones de alguien que tú amas, de alguien que tú conoces, de alguien que es tu familiar, de alguien que te cae bien, es fácil. Eso los del mundo lo hacen. Ahora, ¿cuántos somos ciudadanos del reino? Amén.
Entonces, si Jesús está diciendo que seamos misericordiosos, está diciendo estar dispuestos a aliviar las necesidades aún del que no se lo merece, de un enemigo tuyo. ¿Estarías dispuesto? ¿Estarías dispuesto a alguien que tú sabes que te aborrece, que le caes mal, que te ha hecho daño, que te ha insultado, que ha hablado mal de ti, que te ha puesto en mal? Quizás con otras personas, ¿estarías dispuesto a cuando lo miraras en necesidad, identificarte con el dolor de él y actuar para aliviarle su aflicción? Eso es lo que hace el misericordioso, y ese es el carácter de un ciudadano del reino, mis amados hermanos. No es solamente ayudarle al que me cae bien, no es ayudarle a mi familiar, cualquiera, si un hermano o una hermana de usted tiene un problema, a usted no le cuesta decirle, aquí estoy, cuenta conmigo, pero recuérdate, la misericordia o el misericordioso es aquel que aunque te ha ofendido y no se merece tu ayuda, tú lo ayudas. Eso es el misericordioso, hermano. Pero también, como dijimos, habla de ayudar, actuar, socorrer al necesitado. Pero dijimos que Dios su misericordia la muestra perdonando también al que no se merece ser perdonado, ¿verdad que sí? Ahora vamos a otra parábola en Mateo 18, hermano. Usted se la sabe, pero se la vuelvo a repetir para que vaya guardando estas cosas en su corazón. Mateo 18:32. Usted sabe esta parábola, ¿verdad? De que Jesús habló de un rey que llamó a cuentas a sus siervos. Uno le debía muchísimo dinero y no teniendo con qué pagar, le dijo al rey, ten misericordia, ¿verdad? Y dice que el rey se sintió misericordia y le dijo, ya no me debes nada, ya vete para tu casa, ¿verdad? Pero después, hermano, ese varón se encontró a otro consiervo que le debía bien poquito. Y vamos a leer solo desde el verso 32, hermano, porque usted como lector de la Biblia, yo sé que usted ya se sabe esta parábola, ¿verdad? Verso 32 dice, entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener qué? Misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Mira lo que dice Jesús, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, hermano. ¿Sabes quién llega a ser misericordioso? El que es consciente que él ha experimentado la misericordia de Dios en su vida, hermano. Amén, aleluya. El que dice, ¿sabes qué? Yo no merecía la ayuda de Dios y Dios me ha ayudado. Aquel que dice, yo era un pecador y he recibido el perdón de Dios. Ese, como ha experimentado la misericordia, hermano, ese también puede llegar a ser misericordioso con el otro, hermano. Entonces aquí habla de alguien que no quiso perdonar. ¿Cuántas veces lamentablemente, hermano, por las heridas que nos son causadas, por el dolor que sentimos, hermano, no queremos tener misericordia y perdonar al que nos ofendió? ¿Cierto o no? Son cosas que pasan, ¿cierto o no? Y a veces decimos, pero es que no se merece que yo lo perdone. Por eso se llama misericordia. Precisamente porque no se lo merece, hermano. Y es más, te digo algo, cuando tú perdonas, el mayor beneficio te lo haces a ti mismo. Porque cuando tú perdonas, tu alma se sana, tu corazón se sana, ¿verdad? Porque tú puedes estar deseándole mal al otro y estar enojado con el otro, y a veces el otro quizás ni en cuenta, y tú consumiéndote por dentro, y tú con ese rencor que es como un veneno que te va consumiendo todo tu ser por dentro. Te llegas a enfermar en tu alma, en tu mente, en tus emociones, y a veces hasta físicamente, hermano, por causa del rencor y del resentimiento, hermano, ¿verdad? Entonces, cuando alguien te ofenda y venga y te pida que lo perdones, tú perdónalo. No es porque se lo merezca. Tú tienes que ser misericordioso, o tenemos que ser misericordiosos porque somos ciudadanos del reino de Dios. Y porque lo mismo hizo Cristo con nosotros, hermano. Ahora, nota algo, hermano, para Jesús la misericordia en un hijo del reino, en un ciudadano del reino, para Jesús la misericordia era algo bien importante. Te digo algo, y esto guárdatelo aquí en tu corazón. En el tiempo de Jesús, los líderes religiosos eran bien cuidadosos de guardar todas las regulaciones de la ley, pero ¿sabes de qué se habían olvidado? De la misericordia, hermano. Te lo leo en Mateo, hermano, capítulo 9,
versículo 11 al 13, Jesús les dijo: vayan y aprendan lo que significa quiero misericordia y no sacrificio. Ellos estaban dispuestos a hacer sacrificios, a ayunar, hermano. Ellos se lavaban las manos muchas veces antes de comer, hermano, pero ellos no tenían misericordia de las personas, hermano. Y Jesús los mandó y les dijo: vayan y aprendan lo que significa que quiero misericordia y no sacrificio. En Mateo 9:11, hermano, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice así: cuando ellos vieron que Jesús se juntaba con pecadores, a ellos les sorprendió. Ellos dijeron: ¿y por qué el maestro se junta con los pecadores, con los publicanos? Dice en Mateo 9:11: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mira, a ellos les sorprendió. Verso 12: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quién? Los enfermos. Y luego mira lo que les dijo: id pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Los fariseos se preocupaban, hermano, por andar por fuera bien, andar bien ataviados. Cuando iban a comer se lavaban las manos hasta acá, hasta el codo, hermano, muchas veces, porque ellos según en su mente eran puros, santos varones de Dios, ¿verdad? Los fariseos. Lo que ellos no tenían era misericordia. Ellos al pecador, cuando lo miraban, si el pecador estaba caído, ellos sacaban el cuchillo y lo terminaban de rematar. En la iglesia a veces así hay muchas personas. Cuando miran que alguien falla, peca, cae, en lugar de identificarse con la situación de la otra persona, porque créanlo o no, usted puede decir: no, sinvergüenza el hermano, sinvergüenza la hermana, si bien que disfrutó pecando, sí, pero usted no sabe también la amargura o la angustia de esa alma que ahora siente el peso de la culpabilidad. Usted no lo sabe, yo no lo sé, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos? Yo lo he mirado en las iglesias. Los mismos de la iglesia somos como los líderes religiosos del tiempo de Jesús. No tenemos misericordia. No nos identificamos de mirar la situación del otro, sino que cuando lo vemos caído, decimos: ah, ya te caíste, yo te termino de matar para que no te levantes. Y Jesús les dijo: ustedes podrán andar muy bien por fuera, pero vayan y aprendan lo que significa esto, porque aparentemente les había olvidado. Te pongo otro pasaje en Mateo 23. Les digo que ellos diezmaban de todo, hermano, pero les digo: dejaron lo más importante de la ley. Y Jesús incluye la misericordia. Guárdate esto, guardémoslo en nuestro corazón, hermano. En Mateo 23, los fariseos se preocupaban por las cosas fáciles. Sus hierbitas daban el diezmo. Eso no se les pasaba. Esta gente eran fieles diezmadores. En esa área no se les podía reprochar. No, eso soltaban el diezmo puntuales. Pero Jesús les dijo: está bien, pero se les olvidó lo más importante en la ley. Mira lo que dice Mateo 23. ¿Estamos ahí? Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Y cómo los llamó? Hermano, esos hombres rechinaban los dientes cuando oían esas palabras. Pero mira lo que les dice: porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia. ¿Qué cosa? La misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, Jesús dice: era necesario lo uno y lo otro. Jesús no los reprendió porque diezmaba. Les digo: está bien, era necesario que lo hiciera. Pero les digo, no tenían que haberse olvidado de lo más importante. Y menciona tres cosas: la justicia, la misericordia y la fe. Hermano, que no se nos olvide que para Dios la misericordia en nuestra vida y el ser misericordioso es algo importante para Dios. Mire, usted puede diezmar, ser fiel diezmador. Usted puede ser una persona que ora todos los días, que lee la Biblia, que es de los que llega a tiempo a la congregación. Todo eso, hermano, pero si a la hora de mostrar misericordia ante la necesidad del otro, a la hora de aliviar las penas del otro, o de perdonar al que te ofendió y que no se lo merece el perdón, si a esa hora tú detienes y no tienes misericordia, de nada te sirve todo lo demás. Póntelo en tu mente, hermano. Que tú echas a perder todo tu esfuerzo que haces de ser una persona quizás que ora, que lee, que viene al culto, pero si cuando tienes que mostrar misericordia no lo haces,
Jesús dice, estás dejando lo más importante. Y termino aquí referente a la misericordia con Santiago 2:13. Ahora, hay una advertencia. Jesús dice que el misericordioso recibirá misericordia. Tú eres misericordioso con los demás, Dios va a ser misericordioso contigo, hermano. Dios, cuando tú tengas una necesidad, Dios te va a ayudar, aún a veces cuando no lo merezcamos, hermano. Dios, cuando tú y yo, si lo llegásemos a ofender, y en lugar de desatar la ira, tú le pides perdón, Dios va a tener misericordia. Pero nota lo que dice Santiago 2:13, del que no tiene misericordia, nota lo que va a pasar, hermano. En Santiago, capítulo 2, verso 13, dice así: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora yo pregunto, a la hora de estar delante del Señor, ¿quisieras que el juicio sea sin misericordia? No, ¿verdad? Yo digo, no, Señor, ten misericordia en aquel día. Pero la Biblia dice, juicio sin misericordia se hará para el que no hizo misericordia. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara cuando dice que lo que sembramos, cosechamos. Tú no tienes misericordia de aquel que no merece tu perdón o tu ayuda. Dios dice, yo no voy a tener misericordia de ti. Guardémonos esto aquí, hermano, ¿ok? Vámonos a Mateo, entonces, vamos a seguir cuál es la siguiente bienaventuranza. Entonces dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Y por qué? Porque ellos van a alcanzar misericordia. Verso 8, hermano, dice, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Y por qué son bienaventurados? ¿Por qué son felices? ¿Por qué son bendecidos por Dios? Dice, porque ellos verán a Dios, hermano. ¿Cuántos alegran ese día, hermano, que vamos a ver a nuestro Salvador? Aleluya, amén. Aquí la palabra limpio corazón se refiere a un corazón libre de contaminación. Un corazón que es puro, que está libre, hermano, de cualquier impureza. Aquí limpio de corazón está hablando de la vida interior de la persona, hermano. Mira, un ejemplo. Los líderes religiosos en los tiempos de Jesús se preocupaban mucho por la pureza exterior. Pero aquí Jesús está diciendo puro de corazón, una pureza interior. Hoy en día en muchas iglesias se preocupan mucho por la pureza exterior. Entonces por fuera se presentan muy puros muchos, pero por dentro el corazón está bien contaminado. Así es. ¿Ah? Entonces no sirve de mucho que por fuera tú y yo nos veamos bien inmaculados. Ahora, yo no estoy hablando de andar desordenado tampoco. Pero lo que te quiero decir es que no sirve de nada de por fuera andar muy inmaculado y con el corazón podrido y con el corazón sucio. No, eso no le sirve a Dios para nada. Entonces mira que Jesús dice, bienaventurado el de limpio corazón. Está hablando de una pureza interior. Y te digo algo, fíjate, dice, ellos verán a Dios. Ahorita te voy a enseñar unos pasajes donde la Biblia relaciona la pureza del corazón, el tener el corazón limpio, con tener comunión con Dios. O sea, para que tú puedas tener una comunión con ese Dios, hermano, tu corazón tiene que estar limpio, tu corazón tiene que estar puro. Si Dios habita en corazones limpios, purificados, libres de contaminación, hermano. Ahora, no está hablando de perfección, pero sí de un corazón que ha sido transformado, que ha sido regenerado por el poder de Dios. Porque nosotros por nosotros mismos, hermano, no podemos purificarnos. Pero aquellos que han creído en Jesús, que han recibido el Espíritu de Dios, la Biblia dice que el Espíritu regeneró nuestro corazón, mis amados hermanos. Transformó nuestro ser en lo interior, hermano. Y primeramente comenzando en lo interior, ya después se refleja también en lo demás, hermano. Ahora, mire bien, por ejemplo, el libro de los Salmos, hermano, capítulo 24, nos habla de quién va a estar o quién está delante de la presencia del Señor. Vuelvo a repetir, algunos pasajes nos hablan de la limpieza o pureza del corazón para poder tener comunión con Dios. Si el corazón está sucio, no puede haber comunión con Dios. El corazón tiene que estar limpio. Salmos 24, versículo 3, hermano. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, hace una pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Nota, habla de estar en la presencia de Dios. ¿Y qué dice el verso 4, hermano? El limpio de manos y ¿qué? Puro de corazón. Y puro de corazón. El que tiene un corazón puro, limpio, libre de la contaminación.
Dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Cuánto quiere recibir bendición del Señor, hermanos? Bueno, para poder recibir esa bendición y poder estar en la comunión con ese Dios, dice que quién va a estar en su presencia o en su lugar santo, hermano, dice el limpio de manos y el puro de corazón. Para que haya comunión con Dios, el corazón tiene que estar limpio, tiene que estar libre de cualquier contaminación del pecado, mis amados hermanos, porque dice que esa persona es la que va a estar en la presencia del Señor, hermano. No se puede tener comunión con Dios si el corazón está sucio. Ahora, otro pasaje más, te lo leo, Salmo 51, verso 10. Hermanos, cuando David pecó, mira la petición que David le hace al Señor, porque cuando él había pecado, hermano, su corazón se había contaminado. Y él por eso le hace esta petición a Dios, porque su corazón ya estaba sucio, se había contaminado, hermano. Salmo 51, verso 10, mira la oración de David, le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio. Quiere decir que estaba sucio, hermano. Y por eso le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y luego el verso 11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Nota, él dice, si mi corazón está sucio, el Señor me va a echar de delante de su presencia. Pero le dice, Señor, crea un corazón limpio dentro de mí y no me eches de tu presencia, porque vuelvo a repetir, para poder tener esa comunión con Dios, el corazón tiene que estar limpio. Y bendito es Dios, hermano, que tenemos la sangre de Cristo, que es la que dice que nos lava, nos limpia, nos purifica nuestro ser, mi amado hermano. De manera que si alguien peca, hermano, puede venir sabiendo que tenemos un abogado que es Cristo y puede lavar su ser, su corazón en la sangre del Cordero, mi amado hermano. Eso es lo que Dios está esperando cuando alguien lo ha ofendido, que venga, se arrepienta, hermano, y que lave sus pecados, hermano, que purifique su corazón en la sangre del Cordero, que tiene el poder para hacerlo. Te digo algo, la religión no lo puede hacer. Las religiones no te pueden cambiar, purificar tu corazón. Solamente Cristo lo puede hacer. Solamente Jesús, el Hijo de Dios, puede producir un cambio de corazón, un cambio en tu vida interior. Él puede lavarte de tus pecados. Solamente Cristo, hermano, en su sangre preciosa, hermano, ¿verdad? Entonces dice que los puros o los limpios de corazón verán a Dios. Entonces, nota bien, vuelvo a repetir, no basta con preocuparnos por lo de afuera, hermano. Jesús les dijo en Mateo 23 a los fariseos, fariseos hipócritas, porque ustedes lavan lo de afuera del vaso y dejan lo de adentro sucio. ¿Sí o no? Y les dijo, tenían que haber lavado lo de adentro y después lo de afuera también está sucio. ¿Sí o no? Así es. Y me da risa que Jesús les dice, lo llamó hipócritas, ciegos, guías de ciegos, y Jesús les dice, hermano, porque ustedes, les dice, cuelan. ¿Qué es lo que colaban ellos? Cuelan el mosquito y se tragan el camello. El camellote se lo comían así, y el mosquito chiquitito lo querían colar. ¿A qué se refiere Jesús? Que lo grande, lo que era importante delante de Dios, ellos no le ponían importancia, pero por cositas pequeñitas ellos lo hacían muy grande, lo exageraban. Pues cuando miraban algo pequeñito en los otros, ellos lo hacían grande, y lo grandote ellos lo hacían muy chiquito. Como ya les decía, la misericordia ellos lo hacían a un lado y se preocupaban por cosas pequeñas. A eso se refirió Jesús. Ahora, pero quiero decirte algo más. Volvámonos ahí en Mateo 5, hermano. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta palabra verán, de ver, el diccionario la traduce como percibir o experimentar. Entonces está diciendo que el de limpio corazón experimenta a Dios. Ahora, ¿cuántos han experimentado a Dios, hermano? Porque Dios tiene su morada y su habitación en un corazón limpio, puro, hermano. Y fíjate bien, Dios es tan real que en un corazón limpio, en un corazón puro, Él habita, de manera que su presencia la experimentamos de una manera tan real que pareciera como si lo viéramos, hermano, aunque no lo veamos con los ojos físicos.
pero Él es tan real, hermano. Y cuando Él habita en un corazón limpio, su presencia se vuelve tan verdadera, tan real, que pareciese como si lo estuviésemos casi viendo, hermano. Yo no sé si tú has visto cuando Dios obra a tu favor, que tú puedes decir, yo puedo ver la mano de Dios, ¿verdad que sí? Porque Él se vuelve tan real en tu vida que tú puedes decir, yo miro que Dios está obrando en mi vida, ¿verdad? Ahora, a Dios no lo ves porque no lo podemos ver porque Él es espíritu, pero cuando un corazón se purifica, Dios habita en esa vida de una manera tan verdadera, tan real, que es como si tú casi lo vieras a Dios. Ahora te pregunto, ¿estamos experimentando así a Dios? O dices, híjole, pues a veces hasta has dudado si quizás si Dios sea verdad. No, hermano, purifica tu vida, purifica tu corazón, limpia tu corazón y tú vas a mirar cómo la presencia de Dios va a venir a habitar en tu ser, que se va a volver tan real para tu vida, mi amado hermano. Va a ser algo tan verdadero en tu ser, va a ser algo tan verdadero en tu vida, hermano, que tú vas a sentir casi como que lo estás viendo, hermano. Yo no sé si qué le pasa, pero ya les he dicho ahí, yo puedo ver a Dios, o la mano de Dios. O sea, es tan real, hermano. Es tan real su presencia. Es tan real su amor y su fidelidad obrando en nuestras vidas que tú puedes, es como si, casi como si lo estuviésemos viendo. Y por eso ahí Jesús dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos van a experimentar a Dios. Ellos casi como si lo vieran, hermano. Ahora, esto es aquí en la tierra, hermano. Mas sin embargo, la Biblia sí dice, hermano, en 1 de Juan, capítulo 3, verso 2, dice que en aquel día, cuando Él se manifieste, lo vamos a mirar tal como Él es. Yo no sé cuántos anhelan ese día, hermano. ¡Aleluya! Lo vamos a mirar tal como Él es, mi amado hermano, el verdadero Hijo de Dios. Anhela ese día, anhela ese momento en que lo vamos a encontrar con nuestro amado, verlo tal como Él es. Yo a veces oigo y hay quienes me dicen, ay, yo en ese día le voy a hacer muchas preguntas y le voy a preguntar que por qué me hizo medio gordito o medio chaparrito, medio flaquito o grandote. Hermano, yo digo, yo que le van a estar preguntando esas cosas y mi anhelo es estar con Él, mi amado hermano, en ese día. Yo he oído gente que dice así, no, en ese día yo le voy a preguntar que por qué me pasó esto, que por qué dejó que me pasara al otro. No, hermano, olvidémonos de cosas. Va a ser glorioso el día que estemos con Él y que lo podamos ver, hermano. Así lo dice la Biblia, yo no sé si tú lo crees. Amén. Y yo no sé si eso te entusiasma. A mí me entusiasma, me emociona, hermano. Yo digo, sí, Señor, va a ser glorioso ese día, hermano, cuando lo veamos. Entonces dice que el de limpio corazón tiene comunión con Dios y lo va a llegar a ver. Pero dice el verso 9, hermano, pasamos a otra bienaventuranza o otra característica de un ciudadano del reino. Ya dijimos que es misericordioso, su corazón es limpio. Pero también en el verso 9, hermano, dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. La palabra pacificador se refiere a una persona que establece la paz. Escucha bien. Pacificador, hermano, es aquel que procura la paz aún después que lo ofendieron. Ese es un pacificador. Lo vuelvo a repetir. Es el que procura la paz aún después que lo ofendieron. Porque que tú estés en paz cuando nadie te ha hecho nada, pues eso todo el mundo, hermano. ¿Sí, verdad? Tú estás así cruzadito de manos, nadie se mete contigo, nadie te ofende, nadie te dice, pues tú estás en paz. ¿Sí o no? Pero ¿qué tal cuando te ofenden? ¿Qué tal cuando viene la ofensa? ¿Qué tal cuando viene el insulto? ¿Qué tal cuando viene el agravio? ¿Ah? ¿Cierto? No, a veces nos equivocamos, a veces vemos a gente así bien tranquila y decimos, qué pacífico ese varón, ay, mira esa mujer de Dios, pacífica se mira la hermanita, ay, la hermanita bien piadosa, pero donde les hagan algo a ese hermanito, a esa hermanita, ay, hermano. Error fatal haberles hecho algo. No, hermano. Y hay gente que dice, no me conocías, hoy sí me vas a conocer. No es un pacificador, porque estaba en paz o parecía inmaculado o inmaculada porque nadie le había hecho nada. El pacificador es aquel que te ofenden y tú todavía procuras estar en paz con la persona que te ofendió. Ese es un pacificador, hermano. Entonces recuérdate, este es el carácter de un ciudadano del reino, que cuando te ofendan, tú procures seguir estando en paz con el que te ofendió. Porque lo contrario es, el pensamiento del mundo es que si te ofenden, tú busques venganza. ¿Sí o no? Esa es la mentalidad del mundo. Te ofendieron, véngate.
hazle algo para atrás. El ciudadano del reino de Dios lo ofenden y él sigue procurando estar en paz con las personas. Te voy a leer un par de pasajes, hermano. Romanos capítulo 12, hermano, verso 17, nos dice que en cuanto dependa de ti, procures estar en paz con todas las personas. ¿Por qué Romanos dice que en cuanto dependa de ti? Porque hay gente que no va a querer estar en paz contigo. Tienes que saberlo. Hay gente que no va a querer estar en paz contigo. Hay gente que le vas a caer mal y punto. Ay, pero yo le quiero caer bien a todos. Si ni Jesús hizo eso. Mucha gente no quiso a Jesús, lo aborrecieron, hermano. ¿Y Jesús qué era Jesús? Jesús, que era perfecto, que no tenía ninguna tacha. De cualquier forma hubo gente que lo aborrecía. Ahora imagínense usted y yo con nuestras imperfecciones. No le podemos caer bien a todos, hermano. Pero en cuanto dependa de ti, hermano, la Biblia dice que tú procures estar en paz. Leamos Romanos, hermano, capítulo 12, verso 17. Gloria a Dios. Bueno, se escaparon estos dos. ¿Cómo le hicieron? O se descuidó la que los está cuidando, ¿verdad? Estamos ahí en Romanos 12, 17, hermano. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Mira, verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, hermano. En cuanto dependa de ti, tú procura estar en paz. Sientes que ofendiste a alguien, ve y pide perdón. Pero no te sientas mal si no te reciben ese perdón. Porque hay gente que tú le pides perdón y dice, no, yo no lo perdono. Bueno, pues entonces ahí amárguese. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Así pasa, sí o no? Usted dice ahí, perdóneme, le ofendí. No, yo no te perdono. Usted siga adelante. Pero procure en lo que depende de usted estar en paz. Si la persona lo ofendió y la otra persona a usted no le pide perdón, usted siga hacia adelante. Que Dios sabe todo y Dios lo ve todo. Entonces dice que procure estar en paz con todos los hombres. Y luego mira lo que dice el verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrita está, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Dice quién? El Señor. ¿De quién es la venganza, hermano? El Señor. ¿Y por qué a veces usted y yo nos queremos vengar cuando nos ofenden? ¿Por qué usted y yo queremos a veces tomar la justicia en nuestras manos cuando alguien nos hace algo mal? ¿Por qué cuando alguien habla mal de nosotros nos desquitamos y decimos, habló mal de mí, ya va a ver, yo también voy a hablar mal de él o mal de ella, para que se le quite, dice uno, ¿sí o no? ¿Por qué? Si dice, no se vengan ustedes mismos, dejen lugar para la ira de Dios, porque Dios ha dicho, mía es la venganza. ¿Sabes por qué también Dios dice que le dejes el lugar para Él? ¿Sabes por qué? Porque Dios es justo y Dios va a dar el justo pago a la persona que te ofendió. Porque pudiera ser que tú en tu enojo te desquites de más y ya fuiste injusto, ¿cierto o no? Mira, hermano, en un ratito de ira tú y yo decimos cosas que después nos arrepentimos, nos dejamos llevar. Pero Dios, como es justo, Él va a dar el justo pago, ¿verdad? El pago que es justo, hermano, ni más ni menos. Por eso dice Dios, deja lugar para la ira. Pero ahora, en 2 de Corintios, hermano, capítulo 5, dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si Dios es nuestro Padre, el carácter de Dios se tiene que ver en nosotros, ¿sí o no? Amén. Y Dios es un pacificador. Porque te dije que pacificador es querer estar en paz aun cuando te ofenden. ¿Cuántas veces los seres humanos, incluyéndote a ti y a mí, no ofendíamos a Dios de una y de otra forma? ¿Y sabes qué era lo que Dios quería? Seguir estando en paz contigo y conmigo, hermano. Fíjate, tú y yo lo ofendíamos y Él quería seguir estando en paz con nosotros. Él nos reconcilió con Él mismo. Él tomó la iniciativa. Eso es interesante, hermano. 2 de Corintios 5, 18. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nota, nosotros habíamos ofendido mucho a Dios muchas veces, y Dios procuraba querer estar en paz con nosotros. Él fue el que tomó la iniciativa para que hubiese paz entre nosotros y Él tomó la iniciativa. Mira, Él era el ofendido y Él vino a buscarnos para reconciliarnos con Él, hermano. Amén. Yo leo eso y yo digo, wow, ¿cómo es nuestro Dios, no? Porque humanamente a mí me ofenden, y ¿qué dice uno? No, que me venga y me pida perdón. Él fue el que me ofendió, ¿sí o no? Y vuelvo a repetir, y todavía cuando le vienen a pedir perdón a uno, todavía uno se la da de muy digno, ¿sí o no? No, arrodíllate, me dice. No, dímelo pero arrodilladito, dice. O arrodillada, te quiero ver que sufras poquito, a ver, dímelo arrodillado, dice. Somos, imagínate cómo somos. Pero imagínate qué lindo imitar a Dios, que alguien te ofenda y que tú tomes la iniciativa para reconciliarte con el que te ofendió a ti. Eso es actuar como Dios actúa. Eso es seguir el ejemplo de Dios, que tú vas a buscar al que te ofendió. Pero fíjate, para que haya paz y reconciliación, dice que Dios la llevó a cabo no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Si tú vas a quererte reconciliar, mire, yo he dicho esto varias veces, hermano. Si usted es de los que, un ejemplo en el matrimonio, si usted es de los que se van a ponerse echó un pleito de 2 a 3 caídas ahí en su casa, cosas que casi no pasan en la iglesia, ¿verdad? Si usted se pelea con su pareja y usted quiere, si usted varón quizás ya no le gustó mucho dormir en el sillón y que lo manden sin lonche, un ejemplo, ya en el trabajo ando diciendo, no, está duro andar sin lonche, venir al trabajo, ¿verdad? Y está duro estar en el sillón, ¿verdad? Y si usted quiere arreglar el problema, yo he mirado eso, mira, a la hora de la reconciliación, fíjate lo que Dios hizo. Dios dice que para que hubiera paz, Él no nos tomó en cuenta nuestros pecados. El problema cuando nosotros queremos a veces entablar o establecer paz con otra persona, el problema es que empezamos a sacar, por ahí, como dicen por ahí, los trapitos de la otra persona. Yo no sé si a veces te dicen, sí, te perdono, y ahí empieza, pero es que tú, ya que dijo, pero es que tú, ya arruinó todo. Porque hay que decir, pero es que sí te perdono, pero es que tú fuiste el que aquí, que aquí, que allá. Entonces, porque cuando usted dice es que tú, el otro dice, pero es que tú también. Y ahí, en lugar de paz, otro segundo round. De 2 a 3 caídas, segundo round y otro pleito, mis amados hermanos. No, aprenda usted que cuando usted sabe en su espíritu y Dios le redarguye, usted aprenda a decir, te vengo a pedir que me perdones por lo que te dije, punto. Amén, así es. Ya no diga, perdóname, pero es que fue tu culpa que yo te dije eso. No. Usted diga, perdóname, yo hice mal. Y mire, póngale un cierre a su boca. Así sea. Póngale un cierre a su boca. Diga, perdóname, cierre. Ya no diga, si fue culpa de quién, no. Cierre. Porque es lo que hizo Dios. Si Dios hubiera dicho, a ver, los quiero perdonar, pero es que, tú eres un sinvergüenza, mi hijo. Mira, es que ¿cómo te voy a perdonar si eres bien sinvergüenza? Imagínate, hermano. No, Dios no le tomó en cuenta a los hombres sus pecados. Pero mira, nota bien, el pacificador no solamente es aquel que cuando lo ofenden procura estar en paz con el que lo ofendió. Pacificador es también aquel que cuando mira a dos partes peleadas, él obra, hermano, para ayudar para que haya una reconciliación, hermano, entre estas dos personas que están peleadas, hermano. El nivel más alto de nuestra labor dice que somos embajadores de Cristo y que debemos de decirle a los seres humanos que se reconcilien con Dios, hermano. Un pacificador es aquel que proclama a Dios, a Cristo, y le dice al pecador, hermano, que Cristo, que Dios quiere estar en paz con él, hermano, y le plantea el plan de salvación para que se arrepienta y se reconcilie con Dios. Esa es nuestra labor. Pero también cuando tú mires, hermano, o tú conozcas gente en tu familia, en tu trabajo, que están peleadas, el pacificador es aquel que busca la forma de que se reconcilien esas dos partes.
Pero como hay gente que más fuego le echan, hermano, más leña le avientan al pleito. Como hay gente que en los trabajos están peleados dos ahí, y hay uno o una que en lugar de ser un pacificador, de obrar para que se reconcilien, le echa más leña. Fulanita, fíjate que Sutanita sigue diciendo esto y esto de ti. Eso dijo, ya va a ver ahorita. Y va, fulanita, fíjate que Sutanita ahorita dijo que tú aquí, que tú allá. Ese no es un pacificador. Como león rugiente. Ese es un chismoso o una chismosa. Y le echa más leña, hermano. Usted no sea de esos, usted y yo no seamos de esos, como ciudadanos del reino, que cuando veamos a alguien que está peleado, usted y yo ayudemos para que haya reconcilio, hermano. Ahora, no es fácil ser un pacificador, te voy a explicar por qué. Siempre que hay un pleito de dos y usted obra de pacificador, las dos partes siempre se van a poner en contra de usted. Le voy a explicar por qué. Porque unos dicen, no, es que tú estás tomando el lado de él. Un ejemplo, a mí me ha tocado, ¿verdad? Vas a aconsejar a alguna pareja de matrimonio y el hombre piensa que tú estás tomando el lado de la mujer. No, hermano, es que usted está del lado de mi esposa, pero es que usted no la conoce. Pero luego la mujer, no, pues es que como usted es hombre y usted se pone del lado de mi esposo, pero viera este sinvergüenza cómo es cuando usted no está, ¿verdad? No es fácil ser un pacificador, porque siempre usted se va a meter en problemas, porque cuando usted quiere arreglar un problema, las dos partes van a pensar que usted se está poniendo en favor o en lugar del otro, hermano. Pero eso es un pacificador. Eso es lo que hace un ciudadano del reino de los cielos. Sí, hermano, se lo digo, cuando usted va a ir a arreglar un pleito, invoca el nombre del Señor sobre su vida, ¿verdad? Amén. Señor, en tu nombre yo vengo, Padre. Sí, porque ahí, le digo por experiencia, a mí ya me ha tocado. Yo no soy el del pleito y sale uno hasta regañado, hermano, ahí también. Sale uno, bueno, en una ocasión yo sentía que la hermana le iba a dar un cachetón al hermano y yo dije, y de pilón me va a poner uno a mí también. Por aquí, Señor, en tu nombre aquí estamos, ¿verdad? Ok, voy a ir terminando, hermano. Regresémonos ahí, Mateo. Ponte esto en tu mente. El que es pobre en espíritu, el que llora por su pecado, el manso, el que le ha cedido el control de su vida a Dios, el que tiene hambre y sed de ser aprobado y aceptado por Dios, el que es misericordioso, el que es limpio de corazón y el que es un pacificador, por ser diferente al mundo, porque todo esto, si tú lo analizas, es diferente a cómo es el mundo o a lo que enseña el mundo. Te digo algo, el que vive como un ciudadano del reino de Dios, sépalo. Desde el momento que usted vive como un ciudadano del reino de Dios y es diferente al mundo, eso le va a traer persecución a su vida. Sépalo. Que la gente lo aborrezca, que lo señale. Dice el verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mira qué contradictorio pareciera. Dice, bienaventurados los que padecen persecución, felices los que son perseguidos. Y uno dice, ¿cómo eso está contradictorio? ¿Quién va a ser feliz de que lo estén persiguiendo, de que lo aborrezcan las demás personas? Pero Jesús dice el por qué es la bienaventuranza, y dice que porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús dice que porque el galardón, la recompensa que le espera a ellos es grande en los cielos, mis amados hermanos. De manera que, escucha bien, al ser tú diferente, sépalo, eso le va a traer persecución. Ahora, cuando le digo persecución, no crea que me estoy refiriendo a que alguien va a andar correteándolo atrás de usted. Persecución es, hermano, cuando usted en su trabajo, por ser cristiano, lo miran mal, lo buscan ridiculizar. Esa es persecución. Persecución es cuando en su propia familia lo ha desechado. Algunos hasta lo han dejado de hablar a usted. Algunos ya no quieren saber nada de usted, o cuando hacen sus reuniones a usted no lo invitan por el simple hecho de usted ser cristiano. Esa es persecución. Pero Jesús dice, gózate,
y alégrate, porque tu recompensa es grande, hermano. Jesús dice que nos alegremos, Jesús dice que nos gocemos cuando te persigan, cuando te aborrezcan, cuando te rechacen, cuando hablen mal de ti, inventando cosas solamente por ser diferente, solamente por vivir como Dios manda. Jesús dice, alégrate cuando te aborrezcan. Alégrate cuando te insulten. Y Jesús dice, acuérdate que a los profetas antes de ti les hicieron lo mismo, hermano. A nuestro Salvador le hicieron lo mismo, hermano. El mundo lo aborreció, muchas personas lo rechazaron, hermano, pero Jesús nos promete un galardón, una recompensa, mi amado hermano. No tenemos que sentirnos mal. Aleluya, amén, así es. Amén. Si es que eres bienaventurado, que te persigan y te aborrezcan por causa de Jesús. Gloria a Dios. No te sientas triste, ¿verdad? Si tu familia te rechazó, imagínate la familia que Dios nos ha dado en Cristo. Amén, gloria a Dios. Así Somos es. millones, ¿verdad? Tu padre y tu madre te rechazó, te despreció por ser cristiano, cristiana. ¿Qué dice la Biblia? Que aunque tu padre y tu madre te dejen, ahí está Dios. Amén, aleluya. No gloria a estamos Dios. huérfanos, hermano. Así es. No estamos huérfanos. Tú no estás, tu propio padre, tu propia familia te puede rechazar y ahí está Dios, como Así nuestro es. Padre celestial, Amén. hermano. Amén. Vamos a dejarle hasta aquí para de hoy en 8. Entonces vamos a explicar cómo Jesús ahora dice sean sal. Ok, pero vamos a dejarle hasta aquí, hermanos. Póngase de pie ahí en su lugar. Vamos a darle gracias a Dios.